Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poder saludarles, poder contribuir a la línea de la vida desde el Consejo Nacional de Salud Mental. Mi nombre es Diana Tejadilla Orozco y soy la secretaria técnica del Consejo Nacional de Salud Mental. Me voy a permitir compartir mi pantalla para comenzar con esta presentación que implica básicamente el Código 100 y el sistema de gestión de casos, que son dos herramientas propias del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio que se complementan. También es muy importante mencionar aquí que las diferentes herramientas que están incluidas tanto en la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones como en el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio son complementarias y pretenden conformar parte de lo que se conoce como redes integradas de servicios de salud. Cuando nosotros trabajamos en redes integradas, esto quiere decir que podemos de alguna manera llegar a más personas porque estamos comunicados, porque podemos conocer los diferentes recursos que hay en los diferentes niveles de atención, en las diferentes unidades y en los diferentes sectores para poder hacer uso de ellos y en este sentido favorecer a las personas que están necesitando de un apoyo. Así pues, hay un gran equipo detrás de todo este tema del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Aquí hay solo algunas personas nombradas. A mí me gusta agradecerles por su gran trabajo, así como también agradezco el gran trabajo que hacen ustedes y sobre todo también el liderazgo de la doctora Alexis Bojorge. Entonces, pues, el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, de manera general, abarca estos 5 ejes, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que estos ejes, como les decía hace un momento, están vinculados, están articulados y forman parte de una estrategia de salud mental y adicciones más amplia, que va de la mano con la EMPA. Así pues, el primer eje obedece a la organización y a la coordinación institucional. Es importante mencionar aquí que durante muchos años la rectoría en salud mental no se ejerció. Justo las instancias federales de salud mental y adicciones, que son CONADIC, SAP y CONSAME, están ahora ejerciendo esta rectoría y por lo tanto es posible llegar y comunicar con los estados para que todas estas estrategias, todos estos programas, todas estas acciones puedan aterrizarse en territorio. Entonces, por eso es importante estar organizados y coordinados dentro del sector en las diferentes instituciones, ¿sí? El segundo eje implica la vigilancia. Sabemos que si no conocemos la problemática en su real magnitud, va a ser muy complicado optimizar los recursos y dirigirlos hacia donde realmente se están utilizando. Cuando yo conozco qué es lo que está pasando en los diferentes sectores, estados, lugares, digamos, unidades, pueblos, comunidades, es cuando yo puedo entonces modificar o potenciar mi estrategia o mis acciones para que puedan funcionar realmente y alcanzar a las personas que lo necesitan. El tercer eje implica las intervenciones. En el marco del PNPS, el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, no se tenía una herramienta homologada en todos los estados. Se sabe que el tener estrategias homologadas, el conocer la problemática en su real magnitud, esto nos permite poder tener intervenciones más dirigidas. No es nada más, sí, mándalo con el psicólogo, es, bueno, ¿qué va a hacer ese psicólogo o qué va a hacer ese personal de salud que recibe a la persona para poder darle una atención y un tratamiento adecuado? A la par y en comunicación con otros sectores que pudieran ser, por ejemplo, los primeros respondientes y que pudieran saber exactamente un policía, un bombero, un profesor, qué es lo que tienen que hacer. Para allá vamos en el sentido de la conformación de las redes integradas de servicios de salud. Y este programa justamente lo que pretende es eso, que todo el mundo tenga claro, dependiendo de en el contexto en el que se encuentra, cuál es la intervención que se debe de aplicar a partir de la situación en la que se encuentra la persona que necesita el apoyo.
En el cuarto eje implica la capacitación. Se ha hecho también un gran esfuerzo a la par de la capacitación de la guía MH-GAP en todo el país. Se fortaleció ahí justamente el módulo de autolesiones y suicidio. ¿Para qué? Para dar lugar a que después de que se tome esta capacitación en MH-GAP, las personas puedan tomar el curso o diplomado para la prevención y el manejo del comportamiento suicida. Por eso la capacitación es fundamental y la actualización de todas las personas que están involucradas con este tema. Además de que, bueno, sabemos que el fenómeno del suicidio es una problemática totalmente prevenible y por lo tanto es que tenemos que implementar las acciones para poder prevenir. Es decir, no nada más estar contando intentos de suicidio y casos de suicidio, sino ir y actuar desde mucho antes incluso de presentar un comportamiento suicida, cuando las personas, principalmente los jóvenes, están presentando conductas autolesivas para poder incidir en ese momento y evitar el escalamiento y un probable desenlace por suicidio, ¿sí? Y otro punto muy importante es la investigación. Todos podemos de alguna manera hacer investigación desde el lugar en el que estamos dentro del sector salud y de hecho todos deberíamos, porque esta información también sirve para el eje 2, que es la vigilancia. Por supuesto que es fundamental contar con estos 4 ejes transversales que ustedes ven hasta abajo: el ciclo de la vida, la perspectiva de género, la interculturalidad, siendo México un país tan diverso, y los derechos humanos en todo momento. Así pues, hay diferentes herramientas con las que cuenta el Programa Nacional para la Prevención del Suicidio. Hoy nada más nos vamos a centrar en el tema del Código 100 y el sistema de gestión de casos. Pero bueno, les mencionaba hace un momento el tema de la capacitación y se tiene al momento datos de que son más de 7,000 personas las que han sido inscritas. Ha habido una problemática en la eficiencia terminal porque ha sido complicado para muchos de estos perfiles entender y conocer los diferentes conceptos básicos que implican la detección, la evaluación y el seguimiento de los comportamientos suicidas. Ahora estamos dando oportunidad a que haya más ventanas de capacitación para resolver las diferentes dudas que presentan las personas. Entonces, por eso es que la eficiencia terminal al momento es de 35%, pero se está dando una oportunidad para que las personas que no han logrado terminar puedan resolver sus dudas. Otra de las herramientas que tenemos dentro del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio es el tamizaje que se está haciendo para una posterior atención a los médicos internos de pregrado y los pasantes de servicio social. Sabemos que estos médicos son una población muy vulnerable, que están constantemente bajo estrés, que están constantemente bajo condiciones pues complicadas dentro de sus centros de adscripción, y por lo tanto es importante que podamos llegar a ellos, porque finalmente si el personal de salud no tiene salud mental, pues es complicado que pueda detectar. En este sentido, de los tamizados, de los estudiantes tamizados, que son más de 9,500, encontramos que el 5% presentan un riesgo alto de suicidio. Ya a todos estos, y todos estos médicos están distribuidos a lo largo de todo el país, están en atención en salud mental por parte de todo el personal que se ha venido capacitando en el tema del curso y del diplomado, y también están a los que no tienen un riesgo alto, ya se está promoviendo el que puedan ser capacitados en materia de salud mental y adicciones, pero a estos médicos no podemos dejarlos y tenemos que darles un acompañamiento, un seguimiento y una atención constante. Aquí está digamos que la ruta que siguen estos médicos una vez que se les ha hecho la evaluación en principalmente 3 dominios, que serían el bienestar, la ansiedad y la depresión, y más adelante
cuando estos ítems puntúan alto, pues en suicidio, en estrés postraumático, en violencia sin consumo de sustancias. La intención es que toda este tamizaje y esta atención pueda ser ampliada a los diferentes grupos vulnerables y un día a toda la población. Como les decía, otra de las herramientas que tenemos dentro del PNPS es el Código 100. El Código 100 es un sistema que nos permite tomar decisiones clínicas ante el comportamiento suicida que se pueda presentar en los hospitales generales o en las unidades de primer nivel de atención, y con la intención de conformar estas redes integradas de servicios de salud y también con otros sectores, como les mencionaba hace un momento, a través de, otras herramientas que ahora no voy a tratar, pero la intención es que podamos estar teniendo un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia, una supervisión y un seguimiento de las personas, porque recordemos que el primer factor de riesgo en el comportamiento suicida es un intento previo. Y se conoce, también la literatura nos dice, que si se le da un seguimiento a las personas con un intento, si se da el seguimiento 24, 48 y 72 horas después del intento, este riesgo disminuye al 50%. Entonces, en realidad es poco lo que nos cuesta poder hacer una llamada en los 3 días subsecuentes después de un intento, ¿sí? Algo que nos permite también es tener de alguna manera un nivel de riesgo para poder determinar qué es lo que sigue. Y este nivel de riesgo, esta codificación, por eso se llama Código 100, la intención es que este código pueda servir y funcionar dentro de los hospitales de todo el país. De hecho, es la puerta de entrada al segundo nivel y al tercer nivel para que este código, igual que un código infarto, pueda implementarse y que todo el personal sepa qué hacer. Ha habido muchas resistencias, pero ahorita ya por un acuerdo dentro del Consejo Nacional de Salud y el Bienestar, se ha logrado que todos los directores de todos los hospitales, de todas las instancias de salud en el país se comprometan para implementarlo. Y por lo tanto, tenemos que tener claro todos nosotros en la línea de la vida que es factible que las personas puedan acudir a un segundo nivel y que puedan ser evaluados inicialmente en cuanto a su nivel de riesgo y después atendidos en consecuencia. No todos los casos van a ser hospitalizados y son susceptibles de ser hospitalizados, pero los que sí, pues van a poder ser atendidos dentro de los hospitales generales. Y para poder dar esta codificación de la problemática que presentan las personas, pues es importante que nosotros tengamos claro cuál es el nivel de riesgo a partir de estos 3 componentes, que es que hayan tenido un intento repetido, el número de intentos que hayan podido tener y el grado de letalidad. Esto dentro de un periodo de tiempo para poder tener los datos claros y así poder brindar una mejor oportunidad dentro de los servicios y fuera de los servicios hospitalarios, ¿sí? Recordemos que este fenómeno del suicidio es una problemática de salud pública que es susceptible de atenderse en gran medida en el área de psicología. Por supuesto que teniendo la guía y teniendo la base de una evaluación médica que nos permita entonces sí determinar cuál es el nivel de riesgo y cuál es el tipo de terapia y el tipo de atención en las unidades de primer nivel que se tienen que llevar a cabo. Por lo tanto, esta intervención del comportamiento suicida en los diferentes niveles de atención se divide de esta manera. Lo que se pretende es que en las unidades de primer nivel, que como les decía, ya han sido capacitadas y este año tienen que terminar esta capacitación en MHGAP y enseguida ir haciendo la capacitación en materia de comportamiento suicida, implica que haya una detección. Si no sabemos detectar estas características en las personas, pues va a ser muy difícil que podamos intervenir. Otro de los puntos que tiene que atender el primer nivel de atención son las crisis, ¿sí? De pronto saber cómo pueden entrar a actuar dentro de las crisis que puedan presentar las personas, los usuarios, dar la atención en ese momento, el tipo de atención en crisis para después
dependiendo de cómo vaya evolucionando los diferentes casos, poder referir a las personas si es necesario a otros niveles o poderles dar una consulta para un día posterior y sobre todo, como les mencionaba antes, seguir dando el seguimiento a estas personas. Se sabe que cuando a estas personas se les da un seguimiento al menos por 6 meses, estas personas pueden evolucionar muy bien y pueden de pronto fungir como monitores incluso en su contexto y en su comunidad para evitar posibles problemáticas en otros de sus compañeros, de sus pares. En el segundo nivel, como les mencionaba hace un momento, se pretende que haya una atención ambulatoria, que además se pueda dar la atención hospitalaria de ser necesario, que se dé la referencia y otra vez el seguimiento. El seguimiento es fundamental. Y en el tercer nivel, que son los hospitales psiquiátricos o las unidades especializadas, es que se pretende que se pueda dar una atención a los casos más complicados, a los casos que de pronto no puedan ser tratados fácilmente en el segundo nivel o con las herramientas con las que se cuenta en el segundo nivel, que se pueda dar el tratamiento en estos casos que son de difícil atención y que se pueda dar la contrarreferencia ya sea al segundo nivel o al primer nivel de atención. Así pues, ante este acto médicamente grave como es el intento de suicidio que pueda tener una alta letalidad a los pacientes que sí necesitan ser hospitalizados, ¿sí? Y que pueden venir referidos, la intención es que puedan venir referidos desde el servicio de salud mental del Hospital General o desde los servicios de salud mental de los hospitales generales, pero también de otras instancias o de otras fuentes como los grupos de apoyo emocional, como las brigadas y en un futuro incluso hasta de las escuelas, por ejemplo, que los profesores puedan captar o otros entornos como serían, por ejemplo, los laborales o los comunitarios. La intención es que se sepa y que se conozca bien qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, una vez que llega una persona a un hospital general al servicio de urgencias, ahí ya la persona tiene que tener la visión de las redes integradas de servicios de salud. Y en este sentido, lo que puede ocurrir es que se puede dar la referencia en el hospital, al hospital psiquiátrico o alguna de las otras unidades. También otro lugar del que pueden venir referidos es de la misma comunidad, ya sea porque la persona busca el apoyo o porque los familiares o los acompañantes están preocupados porque están detectando estas problemáticas en la persona y por lo tanto, como les mencionaba, es importante que podamos tener en general al personal de salud, pero también a la comunidad como parte del equipo de salud mental que detecta estas problemáticas. Otra área de la que pueden venir referidos es que de alguna unidad médica ambulatoria, ¿sí? Cuando podemos tener esta capacidad de detectar, pues va a ser mucho más fácil que sepamos hacia dónde enviar a la persona, ¿sí? Y también muchas veces pueden ser trasladados desde los servicios de emergencia, como la Cruz Roja o la policía o bomberos, o el 911 para que puedan ser atendidos en el servicio de urgencias de los hospitales generales. Dentro de los hospitales y ante estos casos de alta letalidad, lo que podemos encontrar son los diferentes escenarios. Llegan a las urgencias del hospital, ¿sí? Se activa ya de alguna manera la red integrada de servicios de salud y se hace una valoración médica. Si hay alguna problemática, algún corte que tenga que ser atendido por el servicio de urgencias, pues se hace esta atención a través del proceso médico y después se puede pasar ya sea a una unidad de cuidados intensivos, si fue muy grave este intento, ¿no? O también se puede dar el alta para que pueda ser atendido a los servicios de salud mental del Hospital General. En este sentido, cuando se da la atención hospitalaria y que se pregunta si es que hay alguna problemática de organicidad o de intoxicación,
Si es así, pues entonces pasa a medicina interna o a cirugía o a otros servicios para que pueda ser tratada la problemática médica. De no ser así, pasa inmediatamente a la valoración del riesgo suicida, o una vez que se atiende la problemática en medicina interna o estos otros servicios, después pasa a la valoración del riesgo suicida, ¿sí? Lo que se pretende es implementar las escalas psicométricas y los diferentes filtros que se tienen para evaluar la problemática y el grado o nivel de riesgo para poder establecer un plan de seguridad, una exploración psicopatológica, si es necesario, estudios de imagen o análisis de gabinete y entonces dar lugar a las diferentes intervenciones. Todo esto en un continuo que nos permite, a partir de la atención hospitalaria, derivar a la unidad indicada, haciendo también uso de estas redes integradas de servicios de salud. Por ejemplo, si en algunos casos puede haber una unidad, una casa de cultura o un deportivo que pueda ayudar, que pueda coadyuvar en el mejoramiento de las personas, pues también derivar y utilizar estas otras herramientas, pero siempre tratar de dar un seguimiento a través de las herramientas que presenta propiamente el Código 100, que ahorita vamos a hablar un poquito más de la tarjeta cortafuegos, por ejemplo, y dar siempre una retroalimentación a las diferentes unidades y a la persona propiamente que está viviendo la problemática, ¿sí? Dentro de las acciones en los servicios de salud mental en urgencias, lo que se puede realizar o lo que se puede llevar a cabo es que cuando llega la persona al servicio de urgencias y cuando esto es posible, que generalmente, y ahorita se están haciendo las gestiones para que así sea, pero no así no sea concretado en todos los estados, aunque sí ya se han capacitado ya a la mitad de los estados y se están haciendo las gestiones y está en el calendario el poder capacitar a los demás estados. Lo que se pretende es que pueda haber una valoración por parte del servicio de psicología o psiquiatría y que se dé una cita 72 horas después de que se haya presentado la persona en el servicio de urgencias. Otro punto que se tiene u otra acción que se tiene que realizar es un plan de seguridad, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese plan de seguridad y en qué consiste. Otro tema importante o acción es que haya una referencia al CISAME, por ejemplo, o al CAPA, que ahorita ya están siendo reconvertidos los CAPAs para que pueda haber también atención médica ahí, y o al hospital psiquiátrico. Además de enviar a los familiares o a las personas acompañantes a los grupos de apoyo emocional, que es otra de las herramientas del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que implican una alfabetización en salud mental. Son sesiones de 2 horas que ocurren semanalmente y dentro de estas sesiones, estos grupos de apoyo emocional, se habla de un modo de neutro a positivo de los diferentes temas de salud mental que pueden apoyar a las familias. Por ejemplo, cómo detectar y cómo contrarrestar la ansiedad, o cómo saber si realmente estoy pasando por un proceso depresivo o a lo mejor simplemente es un periodo de tristeza por un duelo que estoy viviendo. Que la gente pueda conocer y en consecuencia que se pueda involucrar en su autocuidado o en el solicitar ayuda cuando así lo necesite. Y también es importante que las diferentes fuentes de donde se está pidiendo la ayuda puedan generar un reporte para realizar estas acciones de vigilancia que, como mencionábamos en un inicio, son fundamentales para tomar las decisiones más optimizadas, ¿sí? Y bueno, el conocer la referencia y a dónde es que se está enviando a la persona para poder tener esta atención y este seguimiento. En cuanto al plan de seguridad que los servicios de salud mental en urgencias tienen que tener bien claros, es este tema, ¿no? El plan de seguridad lo que pretende es que en un documento el usuario se pueda de manera, digamos que sencilla, comprometer con diferentes puntos. Estos 6 puntos que ven aquí, el primero es restringir y reducir el acceso a los medios letales,
es la persona junto con sus acompañantes. El segundo punto es generar las estrategias de posible solución a las problemáticas, ¿sí? Por ejemplo, establecer metas un poco más alcanzables o, por ejemplo, realizar una calendarización y poner un tiempo específico para solucionar esos problemas, y en caso de no encontrar la solución en ese tiempo específico, pues en lugar de estar cargando la problemática, se le da otra cita a ese problema específico para resolverlo después. Otra herramienta que puede servir son las diferentes acciones para desarrollar tolerancia al malestar. Este tema de empezar a conocer, bueno, qué tan irracional es lo que yo estoy pensando, y a lo mejor puedo encontrar pensamientos un poco más racionales, es decir, más funcionales, emocional, mental y conductualmente, para contender con el estrés cotidiano que me presenta la vida. Un tercer punto del plan de seguridad es activar o buscar la red de apoyo, que no necesariamente tiene que ser la familia. A veces lo es, a veces es solamente uno o dos o pocos integrantes de la familia, pero sí pueden ser otras personas que de pronto puedan apoyar a la persona que está en necesidad y que está en riesgo suicida, ¿sí? Un cuarto punto es generar una frase de afrontamiento, ¿sí? Por ejemplo, esto de cuáles son las razones que yo tengo para vivir. Hay un ejemplo que me gusta mucho mencionar de una persona que decía, y es que ¿quién va a cuidar a mis plantas? Mis plantas finalmente de alguna manera forman parte de mi familia, y quién las va a cuidar. Entonces, una mascota o una planta, eso incluso pueden ser las razones para vivir, cosas que hacen sentir bien a la persona. El quinto punto del plan de seguridad es identificar las formas de resolver los problemas para llevar a cabo el plan. Si hay algo que está frenando mi plan de seguridad, bueno, pues ¿qué es ese algo y cómo puedo darle solución? ¿Cómo puedo hacer a un lado todas estas barreras que se están presentando para que yo lleve y para que yo ejecute, que lleve a cabo mi plan de seguridad, y que esté siempre ahí como una herramienta que yo tengo dentro de mi caja de herramientas, que esta sería otra herramienta que podemos utilizar, que como una caja de herramientas la utilizamos cuando hay una crisis, cuando hay una problemática y cuando queremos resolver un problema. Y el sexto punto implicaría generar el compromiso activo para mantenerse con vida, ¿sí? A partir de toda esta planeación que yo hago, ¿por qué es que yo me voy a comprometer con el terapeuta, con el médico, con la enfermera, con el trabajador social para mantenerme con vida? ¿Cuáles son las razones que me pueden llevar a esto? Dentro del plan de seguridad se encuentra algo que se conoce como tarjeta cortafuego. Esta tarjeta cortafuego consta de 5 puntos, y lo que permite es que el paciente tenga un poco más organizadas los pasos que puede seguir en el momento en que se siente vulnerable, y que sepa cuáles son las decisiones y cuáles son las acciones que debe de tomar para activar la red de apoyo, para ejecutar y para moverse, para activarse propiamente. El primer punto implica reflexionar sobre cuáles son las señales de alarma que a mí como usuario me están metiendo en el problema y me activan y me detonan el comportamiento suicida, ¿sí? Que es lo que hace que yo me sienta ante una situación insoportable, una visión de túnel, que ya no puedo avanzar, que ya no puedo resolver las problemáticas. El segundo punto implica las restricciones de los medios. Yo comprometerme activamente con mi red de apoyo para hacer a un lado todos los medios que me puedan ayudar a cometer un intento o propiamente un suicidio. El tercer punto es considerar a las personas que van a formar parte de mi red de apoyo, quiénes me hacen sentir bien, a quiénes puedo llamar en algún momento de pronto para calmar o disminuir este gran malestar o este gran dolor que yo estoy sintiendo ante determinada situación que estoy viviendo, ya sea mentalmente o materialmente. El cuarto punto implica el compromiso, ¿sí? Que en el momento en que yo me dé cuenta de mis propias señales de alarma, ¿sí? Yo voy a poder entonces echar a mano de mis herramientas, de mi caja de herramientas,
para poder disminuir ese gran malestar. Y aquí depende mucho de esta persona, de los motivos de mantenerse con vida, de cuáles son las cosas que lo hacen sentir bien, música, acciones, actividades, videos, libros, personas, etcétera, que me pueden a mí ayudarme a ubicarme en el presente, distraerme y mejorar mi estado de ánimo, sentirme un poco mejor y poco a poco ir creciendo en estas acciones y en estas actividades. El quinto punto de la tarjeta cortafuego implica que en el caso de que mi plan de seguridad falle y yo me encuentre en un riesgo y yo no pueda frenar estas señales de alarma, entonces me voy a comprometer a tener los teléfonos de apoyo, ya sea de las personas, pero también de las instituciones de emergencia que me pueden apoyar y que me pueden ayudar. Aquí entra el tema de la línea de la vida, entre otros números de atención que pueden ayudar a la persona. Y por eso es importante que todos ustedes dentro de la línea de la vida conozcan de estos temas y por lo tanto puedan tener claro qué significa una tarjeta cortafuego, ¿sí? Si a lo mejor el lugar a donde fue la persona no se la dieron o de pronto no ha ido a ninguna institución en donde pueda conocer esta tarjeta cortafuego, pues poco a poco nosotros como operadores de la línea de la vida conocer que existe y a lo mejor ayudar a la persona a implementarla o a desarrollarla, obviamente con apoyo del personal que conoce sobre el tema, ¿sí? Que son todas estas personas que en todo el país se han venido capacitando en materia de la detección del riesgo y el manejo del comportamiento suicida. Una herramienta complementaria al Código 100 que voy a mencionar rápidamente y que es fundamental porque justamente nos permite activar el tema de las redes integradas de servicios de salud, es el sistema de gestión de casos. Como les mencionaba antes, ya hay algunos estados que fueron capacitados en el Código 100 y en el sistema de gestión de casos, que son estos que ustedes ven, estos 7 que ustedes ven hasta arriba: Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero, Morelos, Nayarit y Yucatán. Hay otros 4 estados que ahorita tienen, de estos 7, que tienen activo el Código 100, es decir, porque las condiciones de sus servicios de salud mental y adicciones y dentro de los hospitales generales lo permitían. Son Chiapas, Durango, Morelos y Yucatán. Los otros estados están haciendo los arreglos necesarios y las modificaciones y mejoras para poder ya activar el Código 100. Los siguientes estados que se van a capacitar, que ya la semana pasada y esta semana se concluye con ellos, son Aguascalientes, Baja California, Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí. A esto se van a ir sumando los demás estados que restan. Así pues, el objetivo de este sistema para la gestión de casos, y teniendo en cuenta que deben de tener un enfoque en las redes integradas de servicios de salud, es mejorar la coordinación que se pueda hacer entre los enlaces comunitarios y los enlaces dentro de las unidades de atención de los 3 niveles, ¿sí? ¿Para qué? Para que las acciones sean las adecuadas a partir del nivel de riesgo y se pueda dar un escalamiento de los servicios en función de este nivel de riesgo para poder optimizar de una mejor manera y dar una atención más adecuada y más efectiva a las personas que lo están necesitando, ¿sí? Por eso es bien importante este tema de la supervisión. Cuando nosotros podemos supervisar qué es lo que está pasando a nivel de la clínica en las unidades, pero también a nivel administrativo dentro de las unidades, y no por, digamos que, regañar a las personas si es que lo hacen mal, sino simplemente poder dar una retroalimentación acerca de si lo están haciendo bien o no lo están haciendo bien, siempre pensando y a partir de el servicio que se está dando a las personas. Muchas veces a las personas cuando solicitan el apoyo, pues se les da un folleto o se les da un número y a lo mejor en el mejor de los casos el horario de atención, ¿no? O a dónde se tienen que dirigir en las unidades. Pero no se da un seguimiento y son personas que potencialmente pueden atentar contra su vida porque nosotros los estamos dejando libres y los estamos dejando solos. Por eso siempre es importante
tener el dato de esa persona que podamos nosotros estar detectando con un nivel de riesgo, aunque sea un nivel de riesgo bajo, de alguna manera hay que darle un seguimiento, ¿sí? Queremos fortalecer la capacidad técnica de todos los recursos humanos. Sabemos que, y ese es otro tema y otra herramienta que se está fortaleciendo, y no me voy a clavar en eso, pero sabemos que hay diferentes formaciones en psicología y lo que se pretende es poder dotar a los psicólogos inicialmente del sector salud, pero también de todo el país, para que cuenten con las herramientas adecuadas para atender esta problemática de salud pública, como es el suicidio, pero también otras problemáticas que están asociadas a el comportamiento suicida, ¿sí? Lo que se pretende también es que pueda mejorarse la adherencia a los tratamientos, a los diferentes tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, pero que tienen que ver con salud mental, y que se fomente sobre todo el autocuidado. Cuando estamos fomentando el autocuidado es cuando vamos a dejar, o será cuando dejemos de contar los intentos y los suicidios. Ahí es donde tenemos que trabajar. Y con los más chiquitos también. Entonces, bueno, para el sistema de gestión de casos, lo que nos permite es, como les mencionaba, tasar o poder poner un nivel de riesgo. Y para poder tasar este nivel de riesgo, es que hacemos uso dentro del PNPS del modelo dinámico de órdenes de riesgo de suicidio, que es una colaboración de la Secretaría de Salud como coordinadora y como ente rector, con la OPS y con la UNAM, la Facultad de Psicología. Y lo que se detecta en este modelo dinámico es que de pronto, por ejemplo, en el primer nivel de atención se puede, o cuando hay un contexto comunitario, porque tiene mucho que ver con el ámbito de la detección, pero también con la evaluación de los indicadores del riesgo y con las acciones de intervención, de referencia y de seguimiento. Entonces, cuando estamos en un ámbito comunitario y alcanzamos a detectar que hay alguna problemática o algún riesgo suicida, los actores que intervienen son, por ejemplo, la línea de la vida, ¿sí? En la línea de la vida, pues no tenemos la posibilidad de ver a las personas, pero sí estamos captando información y sí podemos, junto con el sistema que instauró en los equipos de cómputo, la doctora Alexis, que pues trabajamos justamente para poder implementar estas rutas de seguimiento con las personas en materia del comportamiento suicida, pues estamos captando información valiosísima que nos permite de pronto determinar cuál es el nivel de riesgo, ¿sí? Pero también esta información puede venir de las brigadas de salud mental, las brigadas comunitarias o de los centros de salud, del hospital, de los hospitales integrales en general, de los clubes por la paz, de las mesas espejo, de las escuelas, como les mencionaba, que también ya empezamos a trabajar con la SEP, y al poder detectar este nivel de riesgo, pues entonces se da la atención de prevención, digamos que para toda la población de manera general. Cuando estamos en un ámbito clínico especializado, y entonces podemos detectar estas diferentes problemáticas, o más bien cuando detectamos un riesgo moderado un poquito más alto, es que podemos hacer uso del ámbito clínico especializado, como son los CAPA, que ustedes conocen bastante bien y que, como les mencionaba, están siendo reconvertidos, los centros integrales de salud mental, que ahora se está haciendo un gran esfuerzo para que estos centros integrales de salud mental y los CAPA puedan funcionar bajo un mismo modelo. La intención es que puedan las personas poder acceder a este modelo de detección del nivel de riesgo en los CAPA, en los ISAME, en los centros de salud, es decir, en el primer nivel de atención, y también en algunos módulos, por ejemplo, dentro de de salud mental, dentro de los hospitales generales. Cuando se detecta un nivel un poco más alto, digamos del tercer orden, es que podemos hacer uso del ámbito clínico de alta especialidad. Esto implica
referir a las personas a los servicios de salud mental especializado o a los hospitales psiquiátricos o en los hospitales generales. Poco a poco, esto no son acciones que se van a fortalecer de la noche a la mañana, sino que es a mediano y a largo plazo el que los hospitales generales puedan contar con servicios de salud mental fuertes y que puedan hacer frente a esta problemática. Y cuando se encuentra un problema, cuando captamos un problema de ya alguna lesión, algún corte, pues entonces sí hay que enviar a la persona al servicio de urgencias, al hospital general o a los hospitales psiquiátricos que cuenten con servicio de urgencias, ¿sí? Así pues, es muy importante aquí notar o mencionar que estamos entendiendo por los diferentes niveles de riesgo. Y un riesgo leve implicaría que hay sentimientos de desesperanza o ideas de pronto, fantasías o pensamientos que tienen que ver con la muerte y que son pues frecuentes, ¿no? Durante los últimos días, que de pronto pues ya no tengo, el mundo estaría mejor si yo no estuviera aquí, o la solución a todo esto sería morir, o a lo mejor yo no le daría tantos problemas a la gente, pues si me muriera, ¿no? De pronto resolvería la vida a mi familia, porque yo soy una carga para ellos, ¿no? Esto es cuando aún no hay planes o preparativos para hacerse daño, cuando no ha habido intentos previos o cuando no ha habido conductas autolesivas, ¿sí? Es decir, que tengan de pronto estas conductas autolesivas que en general no tienen el objetivo de quitarse la vida, pero sí son un previo a todo lo que implica el comportamiento suicida. El riesgo medio, ¿sí? El nivel de riesgo medio implicaría pues sentimientos de que ya no hay de pronto solución a los problemas que están presentando, que de pronto son constantes durante, no sé, las últimas 2 semanas, estos deseos de morirse, estas ganas de ya no estar aquí, de terminar con todo. Pero bueno, también pueden extenderse a las últimas 4 semanas, de 2 a 4 semanas, cuando de pronto no hay preparativos para quitarse la vida, pero sí están pensando todo el tiempo en que todo sería mejor si se murieran, o cuando también se presentan las autolesiones en el último año, ¿sí? Que como les decía, las autolesiones generalmente no tengan la intención de acabar con la vida. El siguiente nivel de riesgo implicaría, que es un riesgo alto, implicaría que en el último mes hayan tenido una ideación de muerte, una ideación de quitarse la vida, ¿sí? Es decir, hacer algo con el propósito de morir y que además es frecuente prácticamente todo el tiempo y que es muy intenso, que de pronto ya se presentan planes o algunas preparaciones para poder acabar con la vida, que de pronto tienen una desesperanza desde hace muchísimo tiempo y que han cursado a lo largo de su vida con autolesiones, ¿sí? Daños, cortes, el famoso cutting, que pues implica estarse lesionando un poco para controlar este tema del dolor, al menos el dolor físico. Recordemos que las personas que están pasando por una crisis de comportamiento suicida son personas que están sintiendo dolor. Las vías del dolor son las mismas, del dolor, digamos que emocional, son las mismas que el dolor físico, y estas personas están sufriendo, están teniendo dolor y esto les impide pensar con claridad y provoca que estén teniendo conductas pues de riesgo, conductas peligrosas, conductas autolesivas. El siguiente orden de riesgo, que sería un riesgo inminente, es cuando una persona ha realizado una autolesión severa y cuando esta autolesión severa se ha realizado con la intención de morirse, ¿sí? Requieren ir inmediatamente al servicio de urgencias para que se pueda atender. No importa la letalidad de las lesiones que se estén presentando, pero se tiene que acudir al servicio de urgencias de un hospital general o de un hospital psiquiátrico para que puedan ser atendidos y valorados y determinar si pueden ser hospitalizados o tienen que ser hospitalizados. Generalmente, este es un criterio para
para la hospitalización. Y es importante activar a toda la red que pueda apoyar en este sentido, ¿sí? Siempre hay que considerar que puede haber algunos factores que puedan ayudar a las personas a salir de este estado emocional y mental, y esto se puede lograr a través de los familiares, de las redes sociales, de los guías espirituales o de personas propiamente del personal que puedan contribuir con este tipo de factores protectores a nivel general. Como les mencionaba hace un momentito, bueno, pues una planta puede ser un factor protector para una persona y es importante utilizar estos factores protectores para estas personas que están teniendo el sufrimiento, ¿sí? Entonces, por eso es importante que en la línea de la vida podamos hacer una indagación un poquito más amplia de estos diferentes órdenes de riesgo para poder detectar qué es lo que tenemos que hacer con las personas. Muchas veces no se habla o quienes se comunican no son propiamente las personas que están en peligro, en riesgo suicida, sino los familiares. Y por lo tanto son ellos a quienes debemos darles una contención, a quienes debemos darles, pedirles que se calmen, que traten de estar relajados, a lo mejor a través de pequeñas herramientas como la respiración, de atención plena, etcétera, y que nos puedan dar información útil para ayudar realmente a la persona, ¿sí? En cuanto al proceso de supervisión, en la referencia, hay 4 fases que tenemos que considerar. Una es cuando decidimos referir a la persona al diferente unidad de apoyo, ¿sí? O al lugar en donde realmente puede recibir esta atención con personal especializado. La segunda fase, que ya, digamos que en la primera fase puede ser personal clínico especializado o no especializado, ¿sí? Como son pues todo el personal paramédico de las unidades o de los diferentes módulos, pero que son personas que están de pronto en los servicios de salud, ¿sí? En las siguientes fases implicaría la participación de personal clínico no especializado y administrativo. Es muy importante por eso tener el contacto y tener la capacitación del personal administrativo, muchas veces como que son relegados y de pronto como que no hay una unión entre los diferentes perfiles, pero es fundamental que podamos tener esa vinculación con las personas, ¿sí? Y esto implicaría el registro y el apoyo a la persona, el seguimiento, ¿sí? Por trabajo social, por enfermería o los administrativos, y la vigilancia epidemiológica, poder enviar los reportes a epidemiología para que con esa información podamos, lo menciono una vez más, optimizar los recursos. Hay ya todo un flujograma de qué es lo que tenemos que hacer ante los diferentes niveles de riesgo. No me voy a detener aquí. Hay también ya las acciones claras que deben de implementar los diferentes perfiles dentro de los diferentes niveles de atención de las unidades, y también es importante que para esta implementación todo el personal de salud pueda tener el conocimiento para tomar las decisiones y para poder llevar a cabo este código 100 y este sistema de gestión. Tenemos que comunicarnos y tenemos que establecer las líneas y las redes de atención, de supervisión, de retroalimentación, de seguimiento hacia el usuario, pero también dentro de nosotros con el personal de salud y con los administrativos y con los directivos, ¿sí? Esto nos va a permitir, una vez que tengamos bien esta comunicación dentro del sector salud, pues poder comunicarnos también hacia afuera con otros sectores, como les mencionaba, deporte, cultura, educación, en los diferentes niveles, las universidades, los centros de transfusión, los centros de VIH-Sida, los centros de equidad de género y salud reproductiva, etcétera, etcétera. Seguridad incluso, y los cuerpos de bomberos y los policíacos para poder llevar esta información a todos ellos, a las jurisdicciones que muchas veces son quienes tienen que tomar las decisiones. Y bueno, los actores pueden ser tanto gubernamentales como no gubernamentales, pero el principal actor en el cuidado de la salud mental es el mexicano común.
y por eso es que tenemos que llegar ahí antes de que empiecen a presentarse las problemáticas de salud mental, es decir, realmente trabajar en salud mental y no en patología mental, que es lo que históricamente se ha venido tratando. Estamos atendiendo a la salud mental en la atención primaria a la salud, en el autocuidado, en la comunidad, y lo que queremos es desahogar lo que está ocurriendo en los hospitales psiquiátricos y en los centros especializados para poder dar una mejor atención. Y esto se va a lograr en la medida en que actores fundamentales y clave como son todos ustedes que están, los operarios de la línea de la vida, pues en la medida en que ustedes conozcan todo este esquema, es que vamos a poder aterrizar la salud mental en las personas que más lo necesitan. Muchas gracias y hasta pronto.